bueno, esto digamos que tenemos que ir al principio. Esto ya no existe, o sea, no existía antes. Esto de tener hojas de té secas, sueltas, ¿no? No se infusionaba el té con agua caliente. El té comenzó su existencia como una planta comestible de una forma muy diferente a lo que lo conocemos hoy en día. Hoy en día nos agarramos un gaiwan, una tetera Isshin, un kyusu o una tetera inglesa con la canastita con el infusor y hacemos como una extracción de esto con agua caliente. El sabor de los nutrientes, del aroma. Pero todo esto comenzó y pasó, o sea, comenzó hace miles de años con este consumo prehistórico y lo que fue desarrollándose fue muy interesante porque pasó por muchas etapas muy extrañas. Es decir, en ciertas dinastías nosotros, como la humanidad, usábamos el té de formas que hoy en día no se usa más o es muy poco común darle ese tipo de consumo a lo que es la planta de té. Así que este es como uno de los módulos que damos dentro del curso de Kata nivel 1, porque está muy bueno entender esa parte de cómo comenzó a conocerse esta planta que se llama té. Así que vamos a ir a un PowerPoint. Cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Total libertad para hacer preguntas, para lo que quieran. Bien. Y vamos al PowerPoint y vamos a ver un poquito esto de la historia de cómo se calcula, y por algo se llama la historia del té prehistórico, justamente es porque predata lo que tenemos de escritura y de libros históricos. Y eso es algo que a mí me fascina porque es como uno solo, en algunos aspectos, uno solo puede, digamos, suponer cómo fue, cómo era, ¿no? Cómo era esto del consumo del té. Así que esto sería la historia de la cultura del té o la historia del desarrollo de la cultura del té. Y tenemos que ir a un personaje muy famoso, pero antes de llegar a él, abajo tienen lo que serían como las dinastías, no todas las dinastías chinas, pero sí las dinastías de mayor influencia en cuanto a esto de procesado del té, consumo del té, ese tipo de cosas. Así que ahí tienen algunas de las tantísimas dinastías chinas que hubieron, pero estos son como las dinastías de mayor influencia sobre lo que se fue desarrollando alrededor de la planta del té. Vamos a ir a la época prehistórica, que calculan que comienza, por lo menos lo que se sabe de historias orales, que es ahora lo que vamos a ver, hace unos 5.000 años. Vas a escuchar muchas cosas, como que no, el té se consume hace 2.000 años, 3.000, 4.000, 5.000 años. No se sabe si es solo 5.000 años, puede ser 10.000, puede ser 20.000 años atrás, que el ser humano aprendió a reconocer que la planta de té era comestible y la usaba como alimento. Pero sabemos que por lo menos 5.000 es aproximadamente lo que se sabe. Puede ser mucho más que eso, nadie lo sabe. Así que estamos hablando de 3.200 años antes de Cristo. Y el título de este periodo es el té como alimento. ¿Sí? Así que ahí ya se dan cuenta por qué dije que no se infusionaba el té con agua caliente antes. Eso sería como hacer una extracción para una bebida. Pero en esta época estamos viendo el té como alimento. Y ustedes a este personaje lo van a reconocer. Es el famoso Shen Nong. Pero yo me imagino que la gran mayoría de lo que ustedes han escuchado acerca de Shen Nong es bastante mitológico o son cosas que las personas muy creativas en libros de té escriben acerca de él que no existieron. Entonces, siento mucho como pincharles el globo hoy, pero en realidad Shen Nong no existió, no fue un hombre.
que estaba dormido bajo un árbol y que había una ollita de agua caliente hirviendo y cayeron las hojitas. Esa es la historia poética y romántica que a todo el mundo le encanta contar. Y haces cualquier curso de té y te cuentan esa, ¿no? Que no, el gran Shen-Nong, el médico chino que probaba los yuyos para ver si eran comestibles. Pero él no se sabe si él existió o no, digamos. No sabemos. Perdón si escuchan un ruido, es mi agua. Dame 2 segundos para que termine de hervir. Entonces ahí quiero que observemos la vestimenta de Shen-Nong primero. Estos son como cuadros chinos muy, muy antiguos, ¿no? Pinturas chinas, como recreaciones acerca del personaje de Shen-Nong. Créanme que no los dibujé yo, ni son de ahora de los tiempos modernos. Son como cuadros chinos posta, así, verdaderos, como recreaciones de este personaje. Y observen cómo él está vestido en estos diferentes cuadros, ¿no? Y es curioso porque Shen-Nong, primero no se sabe si era un hombre o una mujer. Segundo, ni siquiera se sabe si existió una persona llamada Shen-Nong, ¿no? Ni siquiera se sabe a qué se dedicaba, ni tampoco en qué momento exacto vivió, porque esto es prehistórico. No es que él vivió dentro de una dinastía china, esto es antes de las dinastías. Antes siquiera de que haya China, de que exista como país. Eran grupos de etnias, ¿no? Eran grupos de nómades, digamos, personas ambulantes que eran tribus indígenas o tribus étnicas que iban tratando de sobrevivir. Entonces parte de la supervivencia era cacería, cosas como reconocer plantas venenosas para no comerlas y reconocer plantas y frutas y verduras comestibles como para que uno tenga, digamos, alimentos para sobrevivir. Entonces lo van a ver a él como bastante cavernícola, pero porque Shen-Nong, si es que existió, era un hombre cavernícola, literal. Tipo, vivían en cuevas, ¿no? Y lo van a ver como, siempre como con pieles animales y hojas, como si fuera Adán y Eva, porque estamos hablando más o menos como o sea, estas historias remontan de esa época, ¿sí? Así que van a ver que cuando hablamos de Shen-Nong, la gente tiene una cantidad de historias diferentes. No, que Shen-Nong y la esposa, no sé, y los hijos iban al monte y cosechaban. Cosas que nadie sabe si es cierto o no, digamos. Porque primero no se sabe si él existió, si tenía una esposa, si tenía hijos, porque él no dejó ningún escrito. No escribió un libro, no existía, apenas empezó a existir la escritura china, digamos, en este momento. Entonces no hay libros, no hay enseñanzas de él, no hay absolutamente nada de eso. Él es un personaje mitológico. Ahora, habiendo dicho eso, si uno le pregunta a los chinos si él fue real o no, te van a decir que sí, que él es como casi una deidad. Es un personaje y le atribuyen a él el descubrimiento de que el té era comestible. Pero como un pequeño indicio de la profundidad de estos mitos. En esta época del mundo no habían ollas de metal, no existía la forma de forjar metal para hacer una olla para hervir agua. Así que la historia de que él estaba, ¿no?, reclinado bajo un árbol y hirviendo agua en una olla, no había ollas, digamos, no había metal. O sea, no estaban recién haciendo hachas y cosas, ¿no? Estaban aprendiendo cómo a forjar. Así que también hay un montón de otras historias escritas, quizás hace 1000 o 2000 años, acerca de Shen-Nong por los chinos, que dicen que él tenía la panza transparente, de que él era como una especie como de médico, pero en el sentido de que él iba en la naturaleza descubriendo qué cosas eran comestibles o no, como haría cualquier tribu que necesitara sobrevivir. No es que uno identifica una planta que te da, ¿no?, cierta energía o te hace sentir bien, o fuente de fibra, uno va a recordar la forma y el color de la hoja, y cuando encuentre esa planta en la naturaleza, probablemente coseche hojas y las seque y se las lleve, como uno haría con una hierba aromática,
¿no? Como el laurel o alguna otra cosa que uno sabe que es comestible y no sabe cuándo va a volver a ver esa planta, ¿sí? Una cosa así. Así que todo lo que uno puede leer acerca de suposiciones de que él tenía una esposa, de que, no sé, de que tenían hijos, de que él probó 70 pastos venenosos y se envenenó y se acostó bajo un árbol de té sin saber que era té, eso probablemente sea como la creación, como una historia atribuida a un hombre de miles y miles de años de estas tribus, contarles a los demás de que la planta de té era comestible. Entonces como que toma una forma poética o romántica. De hecho, lo que ellos consideran, como dice ahí arriba, ¿no? Lo van a ver ahí arriba, dice el té en la prehistoria, y ahí dice Shenong Shi. Ahora, Shenong Shi sería la etnia Shenong o la tribu Shenong, o quizás se podría traducir como el clan nombrado Shenong en vez de la persona Shenong. ¿Sí? Así que Shenong para los chinos sí es muy, muy importante y él sí existió y le atribuyen el descubrimiento de que el té era comestible, ¿no? Pero no se sabe si era una persona o un grupo de personas, como una etnia o un clan. Pero alguien lo descubrió, digamos. Ahora, como no hay nada de escrituras de esta época, no sabemos si él existió o cómo fue el descubrimiento, si él probó la hoja y se sintió bien, si reconocían esa hoja como una forma de desintoxicarse, después de haber probado otras hierbas del monte que eran venenosas quizás, ¿no? Porque el té es un poderoso desintoxicante, en el sentido de que es digestivo y ayuda a que el veneno pase de largo. Si uno come algo que te cae mal en la panza, también el té ayuda mucho a suavizar el efecto. Y depura la sangre. Está comprobado en el laboratorio que el té depura la sangre, así que digamos que consumir té ayudaría mucho en el caso de que estas personas, esta tribu de Shenong, estuvieran probando yuyos raros y hierbas extrañas y se toparan con alguno que sea venenoso. El té sería como algo que ellos reconocerían para ayudar a pasar ese tóxico, digamos. Ahora, algo que es muy curioso es que las personas dicen el emperador Shenong, ¿no? Pero es importante entender que no había ningún imperio, ni rey, ni tampoco ningún tipo de reinado, país, reino, nada de eso, como para que él fuera emperador. Estamos hablando de una época de predata de los emperadores y las dinastías chinas. Es como literalmente la época cavernícola, cuando la gente apenas estaba aprendiendo a plantar semillas y domesticar animales, ¿no? Entonces, lo que no hay que proponer es que Shenong era un emperador. Él sí tiene como un título como divino, digamos, le dicen el granjero divino, pero porque a esta figura mitológica le atribuyen este gran descubrimiento de que el té era una planta comestible, ¿no? Ahora, no tiene escrituras y no hay prueba de que él sea una persona real. Es interesante que como casi prácticamente no existía la escritura, los egipcios y algunos chinos estaban empezando a usar pictogramas para escribir en esta época. Entonces, no existía, digamos, ninguna escritura médica todavía sobre los diferentes yuyos, hierbas y plantas. Y no existía la palabra té, ni siquiera. El carácter té que lo vemos ahí, digamos que es algo desde la dinastía Tang, que es algo que vamos a ver mañana en uno de los talleres online. Vamos a ver cómo en un principio la palabra té en chino no era la palabra té, sino que era una palabra genérica que abarcaba un montón de diferentes hierbas amargas. Y el té, la planta de Camellia sinensis, la planta de té era uno de muchos. Y ahí le decían ya o tu, es como decir planta amarga, ¿no? Y podía referirse a una gran variedad de diferentes plantas, no solamente la de té. A través de cierto desarrollo y comenzaron a estudiar la planta del té específicamente y se dieron cuenta de sus beneficios, modificaron un poquito el carácter y
lo cambiaron y ahora es cha, ¿no? Que sería la planta de té Camellia sinensis específicamente, que ya no puede referirse, digamos, a ningún otro tipo de incursión, ni tampoco a otras plantas amargas. Pero en esta época ni siquiera existía una escritura todavía para nombrar esa planta. Era una planta más de cientos de plantas comestibles, ¿sí? Lo que no sabían es que iba a cambiar tanto el mundo y que iba a ser una planta tan venerada y tan utilizada a lo largo de la historia, hasta en Occidente. Así que Shannon, ya lo hablamos, tribu o clan. Algunos dicen que no, que Shannon quizás sí era una persona, otros dicen que era un clan, como un grupo de personas que descubrieron muchas plantas comestibles y se les atribuye eso. Pero pruebas arqueológicas, es decir, pruebas físicas de que el ser humano cosechaba y consumía el té, solo tenemos de unos 3.000 años, que han encontrado restos de conjuntos de canastas o de prensados de hebras de té en tumbas, ¿no? En tumbas muy, muy antiguas, con momias, y ahí pueden más o menos datar y decir, ah, bueno, en esta época, 3.000 años atrás, en tumbas en el Tíbet y en el sur de China, hay pruebas arqueológicas. ¿Qué quiere decir? Que no solo se consumía el té, sino que había ya tenía cierto valor para que uno se entierre con té y oro y joyas y otras cosas, es porque el té ya se consideraba como algo muy preciado. Así que claramente era algo que se venía consumiendo y que en esa época, cuando se enterraron en las tumbas, ya había ciertas especificaciones de cosecha y cierto tipo de procesado del té. ¿Sí? Así que ahí lo tenemos a Shen Nong, es un hombre cubierto por pieles o hojas de plantas y que probablemente descubrió que el té era comestible y que le hacía bien a su cuerpo, así que comenzó esa tradición de consumirlo. Ahora, ahí tenemos una foto del árbol de té más viejo que está vivo todavía. Esto es en la provincia de Yunnan, en China, en el sur de China, donde han descubierto fue el origen de la naturaleza de esta planta que se llama té. Es decir, eh, todo el mapeo del genoma del té lleva a China, donde están como las razas más antiguas y la genética más pura. Después hay té que crece naturalmente, que no fue sembrado, digamos, por el ser humano en India, en Laos, en Vietnam, en Tailandia, en muchos otros países alrededor de esa parte de China, pero todo comienza en la provincia de Yunnan. Y ese árbol en particular, que es el árbol más antiguo que existe, digamos, vivo, árbol de té, tiene casi 3.000 años. Así que es totalmente factible de que no es el mismo árbol, sino los bosques silvestres de té alrededor de este sitio sean como muy, muy cerca del epicentro donde la Camellia sinensis, que es la planta de té, comenzó a existir. Y de ahí se fue mutando naturalmente, ¿no? Por la naturaleza, y hoy en día hay cientos de razas de té diferentes que se descubren en la naturaleza. Y hay una razón particular para hablar del té en la prehistoria, tenemos que hablar de esta región, porque si Shandong existió, o si ese grupo de personas existió, todavía el té no se hubiera esparcido tan lejos de su origen. Así que vamos a ver muchas similitudes en las tribus autóctonas de etnias minoritarias de la provincia de Yunnan y cómo se supone que se consume el té, que es lo que ahora voy a hacer con este suribachi, un mortero acá, y tengo un montón de ingredientes acá en la mesa que en un momento vamos a hacer como una preparación étnica de té, no exactamente igual, no diciendo que así lo hacía, no para nada, sino sí como estas tribus de esta región donde el té, se sabe que es la cuna del té, que tiene árboles de té de miles y miles de años, esas tribus hoy en día preparan el té de la misma forma que como siempre vienen haciendo, que es una forma como alimento, no es una infusión con agua caliente, sino que preparan comida con la hoja de té, que es justamente toda la evidencia que tenemos es que
en un principio la hoja de té se comía como una hoja de lechuga, como una hoja de laurel, cosas así. Es decir, se cosechaba y se comía directamente la hoja fresca. Quizás la secaban para llevarse un poco y después no se la hervían como una verdura dentro de una sopa o un guiso. Se puede suponer que eso pasa porque las tribus de esta región también hacen eso, pero no se sabe. Lo más probable es que la reconocían como algo comestible y la comían como una fuente de fibra. La hoja entera masticada y tragada. Acá tenemos ese árbol, a la izquierda tenemos ese árbol muy, muy antiguo, de miles y miles de años. Hay varios árboles que tienen varios miles de años en esta provincia, la provincia de Yunnan, porque hay bosques de té que son autosembrados por la naturaleza y hay árboles muy, muy antiguos, por lo general están cuidados con una guardia las 24 horas del día, todo el año, no se puede acercar a tocarlos, ni mucho menos pues, arrancar una hoja, porque es como patrimonio histórico, ¿no? Como predata el consumo del té y el árbol tiene esa edad aproximadamente. Predata las dinastías, digamos. Y ahí en medio lo que ven son dos personas de una de las tribus, digamos, de Yunnan, de esta provincia del sur de China, y que están con su traje típico, ¿no? Una gorra medio extraña y muchos colores. Hay cientos y cientos de tribus diferentes que tienen como trajes típicos diferentes y sus idiomas son totalmente diferentes al chino mandarín, no se entiende una sola palabra, son otros idiomas. Y ellos todavía hasta hoy en día son como granjeros del té, como que cuidan, por ahí no interfieren mucho, entran a los bosques, y no es que podan los árboles y los fertilizan, sino que entran y los cuidan, es decir, si hay una rama quebrada, lo pueden bajar, lo pueden cortar, si ven que algún árbol está enfermo, hay maneras de tratar de sanarlo, y lo que tratan de hacer es, bueno, cosechar las hojas de té muy cuidadosamente, sin dañar el árbol, y se valoran las hojas de los árboles que son muy, muy antiguos, que tienen más nutrientes, más sabor, más aroma, que son, dicen que tienen mucho más energía por la profundidad de las raíces de ese árbol. El crecimiento va a ser diferente y no poco. Entonces, hasta hoy en día tenemos algo medio parecido a lo que nos presenta la historia de Shenlong, que son tribus que tienen la costumbre de entrar a los bosques a cosechar té silvestre, ¿no? Sin cultivar la planta de té. Estos árboles no fueron plantados por ellos ni sus antepasados. Crecen en un bosque de té y ellos entran cuidadosamente a este bosque silvestre y cosechan. Y se alimentan, digamos, de las hojas de esos árboles. Hoy en día lo que mayormente vemos con el tema del té es cultivo de té, ¿no? En filas. Uno planta plantines y está en todo un campo y puede que se coseche a máquina o a mano, pero es muy, muy diferente el té en filas donde lo único que crece alrededor también es té, que un bosque donde hay helechos y otras plantas y animales y insectos, y acá tanto se muere un árbol y se fertiliza alrededor, y que hay muchas plantas autóctonas, y líquenes y musgos. Los árboles de té en estos bosques presentan una calidad extraordinaria y justo crecen en los territorios de estas tribus, ¿no? Ahí tenemos otro árbol muy antiguo. El árbol de té es un árbol que crece muy, muy lento, así que si lo ven así, con el tronco tan grueso, tiene miles de años ese árbol, ¿no? Acá tenemos mujeres de 3 tribus totalmente diferentes, ¿sí? Que andá a saber si quieren si hablan el mismo idioma, si viven cerca es probable que se entiendan entre sus idiomas, muchos no hablan chino mandarín, digamos, y ahí están cosechando de un árbol de té, en sus trajes típicos, un árbol de té que tiene varios cientos de años. Así como chiquito que lo ven de un poco más de 2 metros, ese árbol ya es muy, muy viejo, ¿no? O sea, se sembró mucho antes que todos nosotros naciéramos. Que ya un árbol de esa edad se valora un montón, porque 200 años no es poco, ¿no? Uy, me atraganté con una blusa. Pero el té es bueno si no te lo tragas por
los polvos. Bien, iba a decir algo antes de preguntarme. Y, sí, esto de las mujeres, no solamente las mujeres cosechan, ¿no? Pero hay todo un procesado de té que uno trabaja con fuego, con mucho calor y como con un gran esfuerzo de músculo de hombro. Así que, por lo general, las mujeres que tienen las manos más pequeñas son como muy, muy buenas cosechando. Y el hombre, soy el primero en admitirlo, tengo manos grandes, soy medio torpe, así que mi precisión a la hora de cosechar sería un bajón, ¿no? Como que, sería, no te hago eso igual, gracias, María. Una pelusa, me va a hacer bien. Entonces, como que no es por nada, no es que nadie está, no, la mujer cosecha, el hombre cosecha. No. Las mujeres son mucho más rápidas cosechando y el hombre suele como poner el hombro ahí sobre el fuego, que es bastante desagradable, ¿no? Y esto también, las mujeres llevan los nenes, los bebés al campo, a veces en la espalda, a cosechar, y es como mucho más seguro que tenerlos al lado del fuego, el horno de teto. Así que ahí tenemos como las tribus que van cosechando. Ups. Bien. ¿Por qué el té como alimento? A ver, vamos a entender esto de vuelta. No me mata. Ahora sí. Pasa que uno quiere hablar y ingerirte a la vez que está hablando y no funciona muy bien. El consumo del té como comida y no como una bebida ni una infusión. Acá lo que ven en las fotos son este mismo elemento. ¿Sí? Esto es un suribachi. Un suribachi es un mortero. Suribachi es japonés y es como un tipo de mortero tradicional japonés que es como una forma muy antigua de hacer un mortero. Y no sé si ustedes alcanzan a ver, por ahí lo ven mejor en la foto. Tiene estrías. Cuando hacen la cerámica, ¿no? Usan como un peine en el fango, en la arcilla, y lo peinan. Después queda como con unas estrías que rompen y pueden triturar semillas, frutos secos, verduras disecadas, todo. Como un mortero extremo, ¿no? Como para moler, literalmente para moler. Como ven ahí en la foto, hay maní, cacahuate ahí adentro, hay semillas de calabaza, de zapallo, una cosa así. Y se puede hacer como una pasta de almendras o de semillas, de sésamo, de cosas muy duras. Lo trituras y lo rompes todo. Leila pregunta, ¿estas tribus solo comen el té o también lo beben? También lo beben, ¿no? Lo beben, pero eso lo aprendieron en los últimos pocos cientos de años. Entonces sí infusionan el té. Pero en lo más étnico, digamos, en lo más primitivo, la hoja era un ingrediente en las sopas. Si no se comía la hoja fresca, directamente se puede, o sea, se incorporaba en una sopa, y ahora vamos a ver salado o dulce, dependiendo. Mariana, sí, la clase va a quedar grabada, ¿sí? Así que después me lo pedís por pedirme el link de YouTube, por mensaje privado, sin problema. Entonces, leicha, ¿no? Lei significa moler en mortero, ¿está bien? Entonces, leicha se traduce como té molido. Se puede preparar salado o dulce. Ahora, para que tengan como una idea del contexto, leicha se prepara con las hojas de té todo a lo largo del sur de China, donde sea que hayan tribus étnicas, desde Yunnan hasta la isla de Taiwán, al otro extremo de China. Obviamente, los ingredientes que le ponen y el tipo de té que usan va a ser diferente de lugar en lugar. Muchos lugares usan así, como un pedazo de té prensado, un disco, ¿no? Que son hojas de té comprimidas en un disco, un ladrillo, y rompen un pedazo de esto y lo muelen. Y después se incorporan otros ingredientes. En Taiwán, la isla de Taiwán, el pueblo Hakka, ¿sí? Que hay como diferentes
tipos de tribu Hakka. En Taiwán hay como pueblos Hakka, Hakka es el nombre de la tribu, ahí en el centro de la isla, y ellos recibieron durante mucho tiempo un montón de influencia japonesa, y con eso vino influencia sobre la cultura del té también. Así que en Taiwán en particular, cuando hacen leicha, usan matcha, té verde en polvo, en vez de hoja entera de té, ¿no? Entonces, como recibieron eso de tener acceso a matcha, té verde en polvillo, muelen y rompen todos los ingredientes que le van a poner, ¿sí? Y le ponen un par de cucharadas de matcha, té verde en polvo, y lo infusionan con agua caliente, y no se hace como una extracción de eso, se hace como una sopa. De hecho, ni siquiera es como una sopa, es como un grumo, como espeso, como si fuera un bol de avena, ¿no? O algún cereal caliente. Porque eso tiene frutos secos, frutas secas, cáscara de cítricos, jengibre, arroz inflado, tiene un montón, le ponen miel o azúcar de mascabo y el té ahí adentro. También se puede preparar salado, y esto es común ya en la parte de China, en la provincia de Cantón y otros lados. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a poner al suribachi o al mortero, o lo que sea que usen para moler los ingredientes, le van a poner hoja de té seca, ¿no? Puede ser té verde, puede ser algún tipo de puer crudo también. Y esas también pueden poner hojas de té frescas. O sea, yo puedo ir a una planta de té y cosechar las hojas como si fueran lechuguitas, ¿no? No tan tiernas, son un poquito más duras las hojas de té. Pero no necesariamente hay que procesar las hojas de té, ¿no? Para poder, no sé, tener una hoja perfecta de té verde procesado y seco, o para hacerlo. También se puede agarrar hojas tiernas de la planta de té y hacer una sopa directamente con eso. Son bastante amargas. La hoja directa de la planta de té es muy amarga, justamente porque es una hierba amarga, ¿no? Entonces, cuando es la preparación salada, ¿qué es lo que hacen? Históricamente estas tribus le ponen jengibre, algún tipo de cebolla o de puerro, ¿no? O cebollín, o cebolla de verdeo, puerro, ese tipo de verduras, o también ajo a veces, cáscara de naranja o de mandarina, puede ser fresca o disecada, ¿sí? Jengibre, eso ya lo dije, ¿no? Jengibre cortadito. Entonces, imagínense, ahí tienen cosas picantes, el té que es amargo, tienen la cáscara cítrica que es como ácida y también bastante amarga y también un poco dulce. Y lo que hacían era agregar sal a toda esta mezcla. Ya uno piensa en té y lo que menos piensa es un té salado, amargo, astringente y como con cierta acidez y picante, digo, por el jengibre. Pero recordemos que muchas de estas tribus y estas culturas consideran los alimentos como medicina. Las cosas amargas suelen ser muy digestivas, ¿no? y buenas para el sistema de digestión. Por lo general, los chinos valoran mucho el sabor amargo porque dicen que es como bueno para el hígado y desintoxicante y otras cosas. Así que lo que vamos a ver en la siguiente charla, ahora a las 18 horas, es acerca de la dinastía Han y cómo la dinastía Han agarró esta forma étnica de usar el té como lechuga para poner dentro de la sopa del guiso, como que ya lo empezó como a refinar y empezó como a tener una preparación un poco más compleja y ahí se fue haciendo cada vez más complejo hasta la dinastía Song, donde llegó a como su pico de complejidad y después se volvió a simplificar y ahí nació lo que conocemos como el Gong Fu Cha o el estilo de infusionar el té en tetera pequeña, que es típico en Asia. ¿Muy bien? Así que bueno, esto es como un poco son estas tribus. Hoy en día uno puede ir a Taiwán, uno puede ir a Guangdong, ¿no? La provincia de Cantón, uno puede ir a Yunnan y visitar estas tribus y cada tribu va a tener como el tipo de té que utilicen, si es fresco o si es disecado, y van a tener alguna preparación. Algunos hierven el té durante varios minutos en aceite, ¿no? Como lo fríen junto con arroz,
o quizás legumbres y otros tipos de pedacitos de carne, a veces otro tipo de verduras, y después lo pasan a como una olla y lo hierven durante varias horas. Entonces, no se infusiona el té, se hace una cocción, digamos. Ese té se cocina y se deshace como si fuera una verdura dentro de un guiso. Y le aporta su sabor, y su amargor y sus propiedades. ¿Sí? Y hay un montón de diferentes, sería como difícil nombrar todas, porque hay tantas diferentes tipos de infusiones, pero no infusiones, sino como cocciones de té. Todo alrededor puede cambiar de tribu en tribu y se hace muy, muy complejo. Está muy bueno porque son formas que no solemos ver, digamos, en cuanto a el uso del té como un alimento. Lo sumo hoy en día se usa el matcha en la pastelería. Eso es como té como alimento, ¿no? Por ahí no estás infusionando el matcha, sino que matcha latte, un brownie con matcha, una torta con matcha, o lo pones en sopa, y ahí estás ingiriendo toda la hoja. Eso ya no es una bebida, digamos, sino que es parte de un alimento. Pero acá estamos hablando como de la hoja entera procesada, molida, hervida, frita, de diferentes formas. También hay otras tribus que hacen como salteados con la hoja. Entonces uno va a la naturaleza, cosechas las hojitas de té, las fritas en aceite y lo mezclas con huevo y con arroz y haces como un chop suey con hoja de té. Eso se puede hacer hoy en día, ¿no? Con tus hojitas de té verde, si tenés un té verde de muy alta calidad, que no tiene hojas, sino solamente los brotecitos muy tiernos, después de infusionar ese té, lo puedes meter en un soufflé, lo puedes poner con huevo, lo puedes saltear, lo puedes comer así nomás, ¿no? Cuando es lo suficiente tierno para masticarse. ¿Sabes si acá se prepara en algún lado como para probarlo? Nosotros solemos hacer, creo que estás preguntando de leicha, puede ser. Acá nosotros hacemos taller de leicha cuando hace frío. La gente viene a hacer un desastre. Ponemos como 100 ingredientes en la mesa y cada uno agrega a su suribachi como una pizca de lo que quiere probar. Y después lo va moliendo y le ponemos matcha. Porque es como que hasta moler la hoja para hacer algo muy, muy fino es bastante laborioso. Pero yo nunca vi ni acá ni en Occidente como una preparación de leicha, como un lugar, que lo que sería muy interesante, porque con un mini suribachi sería súper divertido hacer un preparadito. Ahora lo vamos a hacer para que ustedes vean, si quieren podemos organizar uno antes de que haga tanto frío y hacemos una sesión de leicha acá en Pechén, que solemos hacerlo, lo decimos en Bariloche, lo hemos hecho en Córdoba y acá lo hacemos todos los inviernos sin falta. ¿Sí? Es súper divertido y bueno, le preparamos al estilo Hakka taiwanés, que es dulce, y es como un grumo medio líquido, súper dulce, tiene el sabor del té verde y de todos los frutos secos, calentito como si fuera como una avena o un cereal, una papilla caliente. Muy, muy energético, ¿no? Para ir, no sé, antes del gimnasio o salir a trotar, es muy, muy, muy energético. Y lo único que uno necesita es algo para moler, un morterito, como un molinillo de café también podría ser. Matcha de helado, sí, también, eso ya es como té como alimento, ¿sí? Que eso se está poniendo de moda ahora en estos últimos 10 años. Pero antes de eso, el té era el sequito y bueno, se funcionaba. Pero acá en Occidente nos están llegando hoja entera, matcha y recetas para ese tipo de cosas. Sole dice, yo con huevo revuelto con hebras bien tiernas de té verde infusionadas. Tal cual, si uno tiene té verde, eso sí, no nos manden un mensaje, ¿no? Todo enojado si agarraron su Longing falsificado de, no sé, del súper, de una hoja así, con palo, y tratas de ponerlo en huevo y comerlo, porque tiene que ser los brotes muy tiernos. ¿Cómo te das cuenta? Puedes agarrar un brote y intentar masticarlo. Si es como áspero y duro y como no lo terminas de masticar como si fuera una hoja de hierba, ese ya no sirve. Pero si lo masticas y se rompe como un brote de soja, por ejemplo, bien, bien tierno, eso ya es como apto para comerse. Y toda esa hoja, una vez que la infusionaste y ya está lavado, lo tirás en un poquito de aceite, lo salteas con huevo y lo usas como si fuera una espinaca, ¿no? Y es como una manera de no tirar las hojas ya lavadas después de infusionarlas. Bien. Muy buena pregunta, Mariano. ¿Leicha es lo mismo que matcha? En realidad no.
Matcha en chino se dice mocha. Mo significa moler, ¿sí? Después en japonés, los japoneses le pusieron matcha, que también significa té molido, pero ahí se refiere como a té, solamente hoja de té, molido, una molienda de piedra que es muy fina, que después lo vamos a ver mañana en la dinastía Song, cuando se inventó esa molienda. Y es como hoja de té pura, molida. Leicha es como moler el té, pero junto con otras cosas. No siempre va a tener como un montón de otros ingredientes. Así que el leicha vendría a ser como preparar algún tipo de sopa o guiso o como papilla usando té. Se puede poner la hoja de té directamente, como yo voy a hacer ahora, con este té blanco. O se puede colocar matcha y moler las semillas y los frutos secos y todo junto. Primero se comienza con todo lo duro, ¿sí? Las cosas que son muy duras y secas. Que hay el final. Bueno, mira, acá estamos este es en Taiwán, en un pueblo Hakka, que fui con Mei, con mi socia, Mei Xin. Esta que ven ahí en la foto es la hermana de Mei Xin, ¿sí? Es la hermana que era como nuestra guía y chofer, porque recorremos toda la isla de Taiwán cada año cuando vamos para seleccionar tés y traerlos de vuelta. Después pasamos a China. Pero justo sabía que estaba este pueblo Hakka y vos entrás y la gente está en su traje, es increíble. Y tienen ahí como restaurantes solo de leicha y esos restaurantes de leicha, uno entra, digamos, y para preparar leicha y ya. Así que como ven ahí, agregamos, le pusimos semilla de girasol, semilla de sésamo, arroz inflado, maní, que sería cacahuate, para los que están fuera del Río de la Plata, y también almendras. Tienen un montón de cosas para que uno elija, ¿no? Para que uno evite cosas de alergia, pero también como para que cada uno elija los sabores que más le gustaban. Entonces, lo que iba a hacer era moler todo lo duro, y como el matcha ya estaba molido, se agregaba como al final. Así que eso es lo que ven ahí. Y después se mezclaba, se agregaban algunas frutas deshidratadas, como cáscara de naranja o limón, estas cáscaras glaseadas, ¿no? Como caramelizadas, jengibre seco y como que se molía un poquito. Y después agregaban arroz inflado al final y bayas de goji. No sé si vieron alguna vez esas frutitas rojas secas. Bayas de goji. Uno podría usar arándanos disecados o cualquier fruta disecada, la picas en pedacitos y podrías como... No se muele eso, las cosas que son como... que tienen azúcar, que son como frutas secas, no se muelen en el suribachi. Solo lo duro se muele ahí, sino que todas las frutas... las cáscaras de limón abrillantadas y el jengibre y todo eso que es más gomoso se agrega directo al bol, ¿no? Aquí tengo un chaguán de matcha, se agrega directo y le pones agua caliente. Y con una cuchara le vas dando vuelta, le das unos minutos para que se espese. Ahora lo vamos a preparar para que vean. No me acuerdo por qué la hermana de Mei estaba haciendo esa cara, pero yo estaba, no sé, haciendo chistes, estábamos matando de la risa. Creo que lo que pasó fue que equivocadamente no le hicimos caso a la chica, Hakka, que nos enseñó cómo hacerlo, y le pusimos las cáscaras cítricas abrillantadas, las pusimos en el mortero, y empezamos a moler el polvo, y se hizo como un grumo, una cosa como asquerosa, se hizo todo un grumo, una pasta pegajosa, y nos dimos cuenta de que no, habíamos hecho cualquier cosa y que lo estábamos arruinando. Igual lo funcionábamos, era rico y todo, pero como que no era el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la receta del leicha? Depende a qué tribu le preguntás. Como que pueden usar de todo para hacerlo. Así que yo les voy a mostrar acá. Tengo el suribachi, que tiene estas estrías, pero se puede hacer como un mortero normal. Viene con un palo. ¿Sí? Y este palo es como para realmente romper y triturar todo lo que hay acá dentro. Acá tengo almendras, ¿sí? Que voy a romper y procesar. Y lo van a escuchar, las estrías de esto como que rompe todo. Ahora, junto con mis almendras voy a poner un poco de té blanco.
ver si puedo acercar un poquito la cámara. Ahí está. Bueno, voy a usar té blanco, este es como un té blanco cansado. Son todos los brotecitos. Y está seco, así que lo que voy a hacer es sacar un pedazo de esto. Y voy a usar el té blanco porque el té blanco es el té menos procesado. Entonces, sería como lo más parecido a lo que estas tribus, si es que cosechaban hojas de las plantas, se las llevaban y las secaban para transportarlas, sería como lo más parecido. No se calentaban en el wok, no se usaba vapor, no se horneaba. Digamos que sería el té como con menos pasos de procesado como tenemos hoy en día. Entonces, esto se va rompiendo. Si dejas de compartir pantalla, vemos mejor, Ryan. Cualquier cosa, así va con la cara de mano de broma que me avisa. Bien. Ahora, si tienen arriba una opción como para ampliar, si quieren ver. ¿Sí? Mira, ahí tengo las hojas de té blanco y tengo acá ¿no? Entonces, vas rompiendo todo un trabajo. O sea, la energía que uno gana del leicha, como la gastas haciéndolo. Y solemos hacer acá en la casa de té, pero es como algo que te calienta la cantidad de energía y calorías que tienes. Es tremendo, es muy sano, ¿no? Cuando hacemos de frutos secos, de almendra, hacemos de maní o cacahuate, se pueden usar como poroto de garbanzo disecado, cualquier cosa seca, semillas de girasol, digamos de sésamo, todo lo que se te puede ocurrir. Se le puede poner canela o nuez moscada, cualquier semilla o fruto seco, se lo pones y la idea es molerlo. Ahora no me voy a parar y voy a mostrar cómo se cerca. Tratar de no hacer mucho de eso. Entonces, las estrías y trituran todo. Las almendras ya están largando un aroma. Los brotes de té, como verán, como estaban secos, también se están como haciendo casi como matcha, ¿no? Se está como haciendo un polvo. Uno le va dando vueltas. Le puse pocos ingredientes hoy porque si no voy a estar media hora moliendo y me gustan las almendras con el té blanco porque me parece que son como muy parecidos. Entonces este té blanco huele un montón a almendras y frutos secos. Es un escándalo. Así que ahí tengo bastante molidito. Y no pudieran estar acá para probarlo porque va a estar muy bueno. Lo que tengo acá es, ¿viste? Las galletas de arroz, ¿no? Las que vienen como redondos o cuadrados. No consigue arroz inflado, pero es lo mismo, como algún tipo de arroz ya como inflado o galleta o algo así, eso como que va a ir flotando en la superficie. Esto es jengibre, ¿no? Jengibre, supongo que le agregan azúcar, jengibre seco y lo piqué. Y estos son como cáscara de naranja y de limón. Acá le dicen cáscaras abrillantadas o a veces glaseadas, pero son como cáscaras de cítricos con bastante azúcar y secas, y las piqué. Entonces, a esto no voy a agregarle nada de azúcar. En Taiwán le pusieron miel, ¿no? Porque las diferentes cosas que tenían no tenían azúcar, estaban como disecadas nomás. Como muy típico, ¿no? Nada muy procesado. Acá fui a la dietética y conseguí lo que sí, pero bien. Así que le voy a dar un poquito más. Uy, se me cae todo. Si alguien quiere, si están en Buenos Aires y quieres
usar un suribachi de estos, vení que te prestamos uno, tenemos como 10. Que lo llevas a tu casa un par de semanas y 6 leches. Bien, entonces como verán, ¿no? Esto queda como en la foto, como un polvillito. Y ahí adentro tengo el té blanco, que está todo molidito, y las almendras. Y se hace como casi como una harina. Ahora podría seguir y seguir haciendo esto, pero lo que voy a hacer es, voy a pasar todo este polvillo a, esto es un chawan como de matcha, ¿no? Un chawan común. Lo voy a pasar acá. Ahora, si vos me decís, no, pero estás inventando y esto no es como Shennon así el té. No tenemos idea, supongo que no, ¿no? Como que esto no es como muy cerca de Shennon. Pero sí, lo que sí sabemos es que estas tribus, digamos que vienen haciendo esto desde siempre, ¿no? Desde siempre. Así que sí sabemos que esta forma como tribal, digamos, de consumir el té, es algo que sí viene de hace mucho tiempo. Eso va a ser como lo más parecido a cómo el ser humano incorporaba. Por ejemplo, esto tiene hoja de té entero, ¿no? Entonces yo acá lo que no voy a hacer es una extracción, sino que yo voy a ingerir todo el té en su totalidad. Así que ahora lo que voy a hacer es agregar, esto lo voy a poner último, un poco de jengibre. No lo voy a endulzar porque ya tenía un montón de azúcar estas cosas. Y un poco de lo que serían las cáscaras, que tienen más azúcar todavía. Y lo que voy a hacer es hervir agua y le voy a dar un par de segundos como para que se vaya cocinando, ¿no? Entonces acá ven que tengo como una mezcla interesante del polvillo que hice con el té y las almendras. Y después tengo algunas otras frutas. Ahora todo esto le tengo que dar un par de minutos para que se vaya como ablandando y cocinando un poquito. Le voy a poner este arroz también, que se va a disolver y me va a dar como una linda textura. Entonces acá tengo un desastre. Entonces eso es más o menos lo que, cómo hacen el té estas tribus. Muy interesante. Hay algunas personas que especulan, ¿no? Y dicen que durante probablemente varios miles de años, la hoja de té se comió de la planta. Como que prehistóricamente no existía nada de esto de cosecha en primavera, brote y 2 hojas, brote y 1 hoja, sino que donde encontraban una planta de té es como cualquier tipo de planta comestible. Lo viejo no sirve porque es muy amargo y muy duro, cosechaban como lo más fresco y se lo comían directo o lo salteaban, ¿no? Como sobre una fogata. Pero eso es más o menos la historia de Shennon, cómo sale esto. De Shennon, que sí es que él existió, ¿no? Que no lo sabemos, probablemente lo usaba como una hierba, sí para conseguir algo de energía, sí para quizás desintoxicarse de las hierbas. Y uno dice, pero entonces, ¿de dónde viene el nombre Shennon? ¿De dónde viene esto de que él era un médico, que él estudiaba? Todo lo que sabemos de Shennon fue escrito miles de años después acerca de él, porque tenemos autores que escriben lo que eran las historias orales de las tribus, ¿no? Sabemos que antes de la escritura, las tribus, la forma de pasar información de una tribu a otra era contando cuentos, ¿no? De los orígenes del mundo, de cosas como buenas prácticas de cacería, de pesca y tradiciones y creencias. Todo eso se pasaba de una forma oral, así que
todas las historias orales de Shenong, hasta los otros autores que sí escribieron acerca de él, pues sí hay escritos acerca de Shenong, ¿no? Acerca de Shenong, pero que en realidad son acerca de las historias orales que contaban acerca de él. Nada era de primera mano, digamos, de que lo conocían a él, entonces empezaban a escribir sobre eso, ¿no? Sino que, como había una historia oral que se iba pasando de generación en generación en generación, en algún momento a alguien se le ocurrió escribir acerca del Shenong, ¿no? Y ahí contaban estas leyendas de que él tenía la panza transparente, de que él probaba yuyos venenosos, y sí hubieron escritores acerca de él, pero eran como escritores que documentaron las leyendas orales de Shenong, ¿no? Entonces, eso era más o menos lo que recibimos de él. Así que después, a partir de la dinastía Han en adelante, que es lo que vamos a ver a las 6, es muy interesante porque ahí ya poco a poco el té pasa de ser algo como un alimento, como una hoja comestible para masticar o para poner en sopa, y empieza a pasar por una serie de transformaciones, entonces más o menos desde hace 2000 años en adelante. Y ahí sí empieza a cambiar como bruscamente la forma de tomarlo, y vamos a ver un poquito de eso después. Cómo se tomaba, qué era lo que se hacía. Ahí ya empiezan a nacer como rituales y accesorios específicos que van a dictar de que el té vaya acercándose a como hoy en día nosotros lo usamos para funcionar. Así que bueno, ese es como el té en la prehistoria. Y esta tumba que les mencioné, que tiene pruebas arqueológicas de 3000 años atrás, es interesante porque es una tumba en el Tíbet. Y en el Tíbet no crece el té, no hay ningún tipo de cultivo de té. Sí, se sabe que desde hace miles de años los tibetanos consumen té, pero ese té era importado de China, ¿no? de más abajo. Entonces es interesante que se supone que no solo el té ya tenía suficiente renombre hace 3000 años como para que alguien de importancia en el Tíbet se entierre con té, sino que ya viajaba a grandes distancias. Ya había como un procesador específico, ese té ya como viajaba a otros países, digamos, a otros reinos. Ya era como un bien de comercio, de intercambio de comercio, ¿no? Entonces eso es súper interesante porque no sabemos casi nada de esa época. ¿Cuándo fue que los tibetanos recibieron té y les gustó y lo empezaron a tomar? ¿Quién los llevó? ¿Por qué cosas se canjeaba ese té? ¿Qué tipo de sistema monetario se usaba? Se sabe muy poquito de eso. Y hay algunas pruebas arqueológicas de 3000 años, de 2500 años atrás, y uno ya, el hecho de que aparezca en una tumba muy importante, a uno le da la confirmación de que ya era como una planta muy, muy especial en Asia, no era solamente algo tribal de que usaba la hoja y la comida y la cosechaba. O sea que ya tenía como un procesador específico, aunque no se sabe cómo se procesaba, no sabemos nada acerca de eso. Pero como que predata en muchas de las escrituras que tenemos. Así que bueno, voy a probar esto. Aunque esté feo, les voy a decir que es rico, obvio. No, está bueno. Salió muy fuerte. Me puse mucho té. Es súper dulce y es como cremoso, como si fuera avena. Vos lo mirás, es como una papilla, como si fuera de... Miren, la consistencia es como... Eso es el arroz, ¿no? Tiene las almendras, tiene los pedacitos de frutas. Y el té ni siquiera se siente, porque el té está como casi hecho polvo, al punto de que ni siquiera sentís pedacitos de hojas. Se humedece todo y se ablanda todo y se hace como un grumo. Tenemos que organizar, porque cuando ponemos los 10 suribachi en las mesas,
y todos los frutos secos y los ingredientes, la gente viene y cada uno arma su mezcla como quiere. Todos terminamos con los brazos cansados, pero porque no estás moliendo y moliendo y moliendo, está muy bueno. Así que eso es como el té en la prehistoria. Ya desde la dinastía Han en adelante, empieza como hallazgos muy importantes que ya no solo aparecen accesorios muy interesantes para preparar el té, sino que empieza a aparecer experimentación con la genética del té. Y esto pocas personas lo suelen saber. En Occidente, en nuestra taxonomía latina, ¿no? Del latín, sabemos que la planta de té se llama Camellia sinensis. Y solemos usar 2 o 3 subgrupos de genética. ¿Cuáles son? Camellia sinensis assámica, Camellia sinensis sinensis, cambodiensis a veces, o camboyana, hay unos otros. Pero hay más de 500 razas silvestres de té. Entonces, la taxonomía en el chino mandarín ni siquiera utilizan sinensis assámica. Es como demasiado genérico. Es como decir perro grande, perro chico. No te dice nada acerca del color, la forma, la raza, de dónde es. Entonces, nos gusta pensar de que el té se divide en 2 grupos, sinensis y sinensis assámica, pero en realidad dentro de esos 2 grupos hay cientos de razas de té. Y en chino, cada raza va a tener su nombre específico. Y cuando digo raza, me refiero a un varietal, una subespecie que ocurre naturalmente en la naturaleza, no un cultivar hecho por el ser humano, porque uno puede hacer cruzas de polen, uno puede clonar el té, uno puede hacer como selección de genética y ir conduciendo la genética para que nazcan nuevas razas de té. Esos son cultivares. Cuando hablamos de varietales, son subespecies endémicas de té que ocurren en la naturaleza a través de que el té esté cerca de otro árbol, ¿no? Hay una cruza de polinización y las semillas que dan como mutaciones. Entonces, en la taxonomía del té en chino mandarín, tenemos más de 500 subespecies y cada uno va a tener un nombre en chino. Cuando nosotros en español o en inglés hablamos de esas razas, usamos el chino, ¿no? Por ejemplo, Da Hong Pao, o Dao Ye, o bueno, Qing Xin, por ejemplo, para los oolong, son como nombres de razas específicas. Así que ya en la dinastía Han, 2000 años atrás, empiezan a aparecer personajes que empiezan a jugar con la genética del té. Entonces empiezan como a hacer selección de cierta genética y aparecen los jardines imperiales y empiezan a nombrar las diferentes regiones y las diferentes razas, y se hace como bastante complejo. Y ahí sí ya nace como un protocolo de cosecha y después un procesado muy, muy complejo. Hasta ese momento solo existía el té verde, digamos. Todavía no había ni blond, ni rojo, ni negro, ni amarillo, ni blanco, nada de eso. Era solo como una especie de té verde, casi como si fuera como un puer crudo, como un té verde rudimentario secado al sol, pero diferente porque se hacía al vapor. Y es ahí ya con darle a esa planta que se llama té como un procesado de hoja, ya ahí no lo pararon más y se hizo cada vez más complejo. Y a la par, la cultura que acompañaba. Así, bueno, eso es más o menos la prehistoria. Si quieren hacer algo como una investigación después de esto, pueden ir y googlear Shenong. Y les va a aparecer cantidad de cosas, claro, un montón de mitos, pero mucho de lo que aparece son estos escritores de miles de años después de Shenong, que lo que empezaron a hacer era poner en letra y en tinta las historias orales de las tribus, de cómo se iba pasando la historia del descubrimiento del té, con este personaje Shenong. Entonces lo que ellos hacían era como copiar, y sí hay escritos muy, muy antiguos de autores chinos, y hablan de Shenong. Ahí eso sí, lo nombran a Shenong como el granjero divino, que tenía la panza transparente, que se envenenó con 70 yuyos, y que, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer algunas
como algunos cuentos, como si fueran cuentos de hadas acerca del Shenong. Entonces hay que saber de que todo eso eran historias orales, pero que no se sabe cuánto de eso realmente, digamos, era real en cuanto a que existió y de qué pasó. Pero sí, no habían ollas para hervir el agua, así que sí, ahí Mariana dice que solo conocía la de la hoja que cayó en su recipiente. Lo interesante es que no, como él era como un hombre, si existió, era como un hombre cavernícola antes de cierta tecnología rudimentaria. Entonces, para que él tenga una olla forjada para hervir agua, se sabe que después sí, la gente hacía eso para potabilizar el agua. Porque uno no puede ir a tomar agua de un río, se puede matar. O sea, puede que no también, pero hay ciertos virus y ciertas bacterias que por eso uno hervía el agua después para purificarlo, ¿no? Que se puede hacer hasta hoy en día, si uno va al monte, ¿no? Hay un montón, si uno indaga un poquito, son como cuentos, o sea, ninguno es serio porque son como de parte de la mitología china. De que él tenga la panza transparente y al ingerir una hierba, veía en su panza a qué parte del cuerpo, a qué órgano iba a parar esa hierba, es fábula acerca de los descubrimientos de la medicina china, por ejemplo, que van a órganos específicos. Y cada tipo de planta tiene un órgano, tiene un elemento, una estación del año, un color, un elemento, que es lo que está basado en el curso de Blend que vas a hacer, Leila. Así que es como, uno lo tiene que tomar como con pinzas, es decir, no tomar todo literal y ponerlo a Shenong como un emperador y médico chino, porque no lo era, pero sí tampoco descreditarlo como algo totalmente mito, porque en realidad son como cuentos acerca de quizás un principio, cuando el ser humano no tenía, ¿no?, lapicera y papel como para contar y escribir libros, sino que iba contando cosas de formas muy ilustradas, como para que la siguiente generación tenga información acerca de un hallazgo o algo valioso para la sociedad. Cosas religiosas, culturales, filosóficas. Así que vayan a buscar Shenong en Google y les va a aparecer un montón de cosas, pero es interesante que alguien descubrió el té, ¿no? Y muy probablemente haya sido alguien o un grupo de personas de estas tribus que no infusionaban las hojas con agua caliente, sino que lo usaban más como una verdura que les daba cierta energía, vitaminas, muy, muy, muy nutritivo, rico en aminoácidos, antioxidantes, fibra alimenticia, probióticos, bacterias sobre las hojas de té que son muy, muy buenas para el tracto intestinal. Entonces, claro, cualquier persona que esté luchando por sobrevivir descubre una hierba tan potente y sana, siempre que vea esa planta va a aprovechar para comer de esa planta. Y esto es como el comienzo, hacerlo salado o dulce, combinándolo con otros ingredientes, haciendo una ensalada o sopa o un guiso, y consumiéndolo. Después ya cambia todo a partir de la dinastía Han, 2000 años atrás, y ahí ya no regresa para atrás, o sea, no vuelve a ser lo que era el té, y llega a lo que tenemos hoy en día, el estilo Kung Fu y las hebras secas. Bueno, Saquito también cuenta como hebras secas, así que es sumamente interesante. Bueno, gente, corto y conciso. Hay mucho más para ver dentro de cada una de las dinastías, porque la prehistoria es todo suponer cómo era. Entonces, lo único que uno puede hacer es leer lo que escriben de Shenong, ver cómo las tribus que existen hace miles de años, cómo ellos hacen el té, y hacer como una conexión ahí. Igual es divertido. A partir de las dinastías, como que se hace mucho más colorido, y hay artefactos, y hay nuevos accesorios en cada dinastía, ahí ya hay escritos, ¿no? Ya en la siguiente dinastía, Han no, en la siguiente, Tang, que vamos a ver mañana, ahí aparece Luyu, que sí escribió libros acerca de la correcta infusión del té. Igual sigue siendo totalmente diferente a lo que hacemos hoy en día, digamos. Así que nos vemos en la siguiente charla, ¿sí? Nos volvemos a ver. Si alguien no puede asistir, después vamos a subir algunas de las charlas al YouTube para que lo puedan ver, porque si es realmente como un tema que a uno le interesa,
la idea es que no se pierdan algunos de estos módulos, ¿sí? Así que ahora a las 18 vamos a hacer, en 40 minutos, hacemos la de la dinastía Han, que ya ahí tenemos más información, ¿no? Pruebas arqueológicas. Y después ya a la noche, creo que hoy a la noche, no, mañana hacemos Han, Song y llegamos hasta Qing. Así que ahí en Qing se empieza a parecer a lo que tenemos hoy en día, que fue un par de cientos de años atrás, no 600 años atrás. Así que vamos a atravesar toda esa parte. Y bueno, feliz año nuevo chino. Si no nos vemos en la siguiente charla, vengan después a una ceremonia o bueno, nos vemos en alguno de los talleres, si no. ¿Sí? Gracias, Ryan. Bueno, gente. Chao, gracias. Nos vemos después. Nos vemos en la siguiente o nos vemos algún día. Gracias, nos vemos en la siguiente. Dale, perfecto, perfecto. Chao, chao, chao. Buen fin de semana.